Sean bienvenidos al programa de webinarios del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, un espacio virtual dedicado al fortalecimiento de competencias de los profesionales de la salud que nos ayudan a mejorar cada vez más la atención de salud a la población. En este nuevo bloque de webinarios hemos invitado a expertos internacionales para que nos apoyen con sus conocimientos y experiencias y nos actualicen sobre temas muy importantes como las arbovirosis y virus como el de la poliomielitis. Sabemos que las arbovirosis como dengue, chikungunya y zika están influenciadas por determinantes de la salud. Entre ellos podemos mencionar socioambientales, conductuales, las medidas de control vectorial, las condiciones sanitarias. La calidad de respuestas que dan los sistemas a esta problemática tiene que ver también con otros factores, condiciones socioeconómicas, la cultura de la salud que se tenga, la urbanización y la disponibilidad y estructura de los servicios de salud. Nuestro Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología y de la Unidad de Vigilancia y el Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, hacen lo correspondiente para mejorar estas respuestas. Pero es importante siempre conocer los esfuerzos de otros países y qué actualizaciones tienen para compartir y apoyarnos como región en el tema. En este marco hemos invitado al doctor José Joaquín Carvajal Cortés para hablar de determinantes y condicionantes socioambientales de las arbovirosis. Su participación ha sido posible gracias a su buena disposición en colaborar con nosotros y a la gestión de nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, a través de la doctora Mariela Martínez Gómez, quien nos apoya como colaboradora voluntaria en el Laboratorio de Medicina Experimental y Salud del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil. Doctora Gómez, a través de este medio también le transmitimos nuestros agradecimientos de parte de nuestra directora, que no puede acompañarnos en estos momentos por estar en otras asignaciones. Y en nombre de todos los profesionales de la salud aquí en El Salvador y quienes verán la grabación, nuestra gratitud. Quiero contarles un poco de nuestro invitado, el doctor José Joaquín Carvajal. Él es doctor en ciencias, cuenta con una amplia experiencia en el área de biología y ecología de los mosquitos, vectores, vigilancia y control de estos, y epidemiología de enfermedades infecciosas, especialmente en enfermedades transmitidas por vectores en la Amazonía. Es miembro de la Cámara Técnica de Cooperación Internacional de Fiocruz y miembro del Comité Ejecutivo PROVOC de Fiocruz. Doctor Carvajal, sea bienvenido. Gracias por su participación. Puede iniciar su conferencia y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat y el doctor Carvajal responderá al finalizar esta conferencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos, por la presentación y agradezco también la invitación y la confianza que han depositado en mí para la presentación sobre determinantes y condicionantes de salud, especialmente en el marco de estos cambios que tenemos últimamente, el cambio climático, todo el abordaje de una salud que viene a traernos nueva visión de lo que entendíamos como arbovirosis hace unos años. Entonces voy a iniciar mi presentación aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Pues soy colombiano, soy investigador de salud pública del Instituto Leónidas y María Díaz, que es Fiocruz Amazonas. Eh, Voy a contarles un poco de mi experiencia. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y trabajé especialmente en el área de biología, ecología y control de vectores en el Amazonas, ¿sí? Especialmente en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Yo pertenezco a el núcleo de patógenos, reservatorios y vectores en la Amazonia, previa Amazonia. Estas son nuestras líneas de investigación, en la cual me enfoco principalmente en la epidemiología, patógenos zoonóticos en la Amazonia, biología, ecología y control de enfermedades transmitidas por culícidos en la Amazonia, diagnóstico, sistemática y genética de poblaciones de filarias y vectores en la Amazonia, y vigilancia en salud y ambiente en las fronteras internacionales del Amazonas. Más o menos este va a ser el rotero o el contenido de esta presentación.
hablar un poco de las generalidades de estos determinantes y condicionantes de la salud desde una perspectiva de la salud única, aspectos de importancia epidemiológica que son importantes para tener en cuenta cuando analizamos esos determinantes condicionantes, especialmente de las arbovirosis, y el trabajo especial de determinantes socioambientales en regiones de frontera, que fue parte de los resultados de mi tesis en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Entonces, pues empezando con la triada ecológica, sí, pues típicamente es una enfermedad transmitida por vectores, en los cuales tenemos tres actores importantes: el vector, el hospedero, el patógeno, sí, pero que están en una matriz ambiental. Este es uno de los abordajes epidemiológicos de cómo entendemos nosotros esa relación de la dinámica de transmisión de estas arbovirus. Solo que estas teorías ya van mudando con el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos otro tipo de condicionantes y determinantes que pueden estar nos dando una visión diferente. Entonces aquí les muestro trabajos de castellano sobre los determinantes que nosotros tenemos determinantes y condicionantes de ciertos agravos, pero ellos a nivel local, nosotros podemos llegar a intervenir y tener soluciones. A nivel de determinantes, los determinantes a veces están mucho más lejos de la acción de los gestores o profesionales de la salud o de la misma población, ¿sí? Ya están más en marco de políticas, acciones, situaciones que afectan no solo una población, sino varias poblaciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de determinantes y condicionantes, porque los condicionantes yo puedo llegar a tener una modificación en el comportamiento, sea comportamiento de las personas, comportamiento de las acciones, pero que son determinados a una población local, ¿sí? Ya con los determinantes como tal, nosotros tenemos un sinnúmero de esferas y diferentes actores, lo que hace más difícil a veces tratar de tener acciones o políticas que nos consigan disminuir o mitigar ese esfuerzo, ¿sí? Lo que obviamente que no es decir que no es posible, que es todo imposible, no, solo que son acciones que a veces tienen que tener cooperación entre varios actores, desde escenarios donde podamos transversalmente trabajar acciones de salud con diferentes actores en aspectos de políticas públicas, ¿sí? Entonces, desde el abordaje, una salud es un abordaje que yo creo que es un abordaje que lleva en sí como el espíritu de la humanidad. ¿Sí? Yo creo que se habla mucho y está en la moda de una sola salud, salud única, etcétera. Pero es parte, si nosotros vemos nuestras comunidades indígenas o nuestros grandes ancestros, esa visión era contemplada dentro de la vida y la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Y de nuestros ancestros. Sí, yo creo que fue después de todo el movimiento revolucionario industrial, capitalismo y la misma contemporaneidad con la globalización y diferentes aspectos, nos han cambiado el chip, ¿sí? Entonces ese chip era un chip de pronto con una visión mucho más diferenciada frente al consumo y otras cosas. Y la relación entre el ambiente y nosotros estaba muy antropocéntrica, y ahora, después de la pandemia, yo creo que fue el momento en que nos dimos cuenta que la relación con el ambiente, la relación con el otro, con el país vecino, con lo que pasaba en Uganda, lo que pasa en Australia, lo que pasa nos puede influir, ¿sí? Y eso lo estamos viendo porque los cambios están siendo más frecuentes y más intensos, no solo cambios climáticos, sino también cambios en nuestra forma de ver la vida, los avances tecnológicos y todo. Entonces, este abordaje nos trae simplemente un recordatorio de cómo es que tenemos que ver nosotros la salud
desde una forma más holística, ¿sí? Entonces aquí también les traigo los reportes, ¿no? Los reportes que nos traen, ¿sí? Sobre los cambios climáticos y cómo necesitamos enfrentar en diferentes aspectos, en diversidad, en seguridad alimentaria, en todos los riesgos que la población puede llegar a tener en el futuro. Y esto nos hace dar un stop en este momento. Estamos reunidos en varios, los G20, COP20, COP16, estamos intentando crear soluciones, reinventar soluciones o simplemente ser un poco más policivos para que los cambios sean más o menos y podamos tener respuestas. Pero esto no se hace si no se hace una cooperación global. Entonces aquí solo para mostrarles a ustedes que siempre las arbovirosis ya están presentes en más de 100 países, ¿no? Principalmente en los trópicos, mayor proporción en países en desarrollo, países de desarrollo, poblaciones indígenas y minorías son más afectadas. Las poblaciones vulnerables en situaciones de vulnerabilidad eh, son las que más están en ese impacto. Más del 90% de ese impacto es causado principalmente por culicidios, ¿sí? Tenemos el caso grande de malaria y dengue, que han sido los pilares y los que siempre están en la lista de los top 10 de las enfermedades de las arboviroses y las parasitosis más importantes transmitidas por vectores, ¿no? Entonces aquí para mostrarles que diferentes países, especialmente en las Américas, tenemos situaciones de frecuencia y prevalencia cada vez más importante, ¿no? Enfermedades importantes en nuestros países. Claro, Brasil como del tamaño continental, pues tiene una carga de estas enfermedades mayor, pero pues es para ver que estas enfermedades, lo que nosotros pensábamos hace unos 20 30 años, pues hemos tenido un desarrollo tecnológico mayor, pero también nos está mostrando que por medio del diagnóstico, de la misma vigilancia epidemiológica, y tener una visión diferente de cómo trabajamos la epidemiología de estas enfermedades, estamos viendo que la presencia está siendo más activa, que tenemos nuevos ciclos, nuevos vectores participando y por eso es interesante siempre la investigación. Entonces, como el Instituto Nacional de Salud, como brazo científico del ministerio, es el deber, como nosotros como Fiocruz, el deber de mostrarle a los gestores la realidad y cómo nosotros podemos tomar acciones ante los desafíos y perspectivas de las arbovirosis aquí en las Américas. ¿De esto por qué? Porque necesitamos también cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Estamos ya a pocos años de poder evaluar. Existen varias estrategias para el control de vectores, ¿no? Con diferentes objetivos que, que visan reducir la mortalidad de esas enfermedades de transmisión vectorial hasta 2030. Claro que eso tiene nuevas directrices, pero la intención es siempre entender cuáles son los principales factores que pueden determinar o condicionar la dinámica de estas fronteras, en este caso, para nosotros aquí en la Amazonia, como un caso particular. Pero no podemos hacer nada de esto si no se trabaja en conjunto con las administraciones públicas en los países, sea, sea a nivel local, regional o estadual, ¿sí? Entonces, vamos a detener un poco entre los determinantes y condicionantes de salud. Este es un caso del dengue, que todos nuestros países están acometidos por dengue y es un buen ejemplo para podernos detener un poco en lo que es teórico frente a los determinantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de determinantes, como hablamos de la triada epidemiológica, tenemos el vector, el hospedero, el virus y el ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos del vector, tenemos que hablar de la dinámica de esas poblaciones. Son diferentes poblaciones de nuestros vectores en las Américas, ¿sí? Entonces, es necesario siempre conocer tanto la distribución como la dispersión de estos vectores,
cómo esos vectores se distribuyen en las regiones, cuál es su radio de dispersión, cómo han sido transportados, ¿sí? Porque muchos de ellos pueden estar movilizándose por tierra, por aire, por agua, ¿sí? Por mar también, como llegó Albopictus y también Egipto aquí al continente americano. Sí, y esto a pesar de determinar la presencia, también es importante estudiar la abundancia, la densidad de esas poblaciones, entender su longevidad frente a los factores bióticos y abióticos que pueden estar relacionados a su presencia y abundancia, ¿no? Pero también, no menos importante, el clima, ¿sí? Entonces, cómo estos factores afectan precipitación, humedad, temperatura, mismo saneamiento ambiental, la misma distribución y los tipos de criaderos en los cuales estos vectores se desarrollan. Y también entender cuál es la relación entre esos adultos y cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar, tanto para la vigilancia como para el control. Cuando uno entiende la biología y la ecología de los vectores, puede definir políticas para vigilancia y control que sean coherentes con la misma historia de vida de estas especies. Sí, porque muchas veces erramos en la copia de protocolos para ciertas especies cuando puede tener un comportamiento ecológico totalmente diferente. Y eso también aplica para las poblaciones. No son iguales. Yo, por ejemplo, aquí en Manaus, los mosquitos Aedes aegypti, ellos se mueven y yo los puedo matar así fácilmente. Cuando yo voy a Río de Janeiro, la población de mosquitos de Aedes aegypti es completamente descontrolada. Ellos vuelan para todo lado, no los consigo ni matar. Tienen otro tipo de adaptaciones, ¿sí? Y esa adaptación no solo son el comportamiento de picadura, también es el comportamiento frente a la preferencia de criaderos, frente a la distribución altitudinal, etcétera. Entonces, por eso es importante entender la interacción de estos factores que pueden determinar en un futuro la competencia vectorial, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos cómo esos factores se relacionan frente a la exposición de algún patógeno, sea virus, sea protozoo, sea lo que sea, nosotros podemos llegar a hacer acompañamiento de estas poblaciones en un programa de vigilancia entomovirológica. En cuanto al vector, pues nosotros tenemos que ver especialmente la susceptibilidad, ¿sí? Y no solo la susceptibilidad, sino cómo estos hospederos se relacionan con ese patógeno, o sea, pueda producir síntomas, pueda que sea asintomático, pueda que sea refractaria a la especie hospedero, etcétera. Entonces es importante conocer cómo es el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico frente a su relación, a la relación del hospedero con el patógeno, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos tanto inmunidad individual que puede ser derivada del contacto mismo con ese patógeno. También la inmunidad colectiva que nos define cómo podemos entender la epidemiología de una enfermedad en un local determinado. Y estos factores individuales también del hospedero, que en este caso, el humano, que es de nuestra mayor importancia, como el origen, el estado nutricional, enfermedades preexistentes, comorbilidades, entre otros, ¿sí? Pero es importante también entender dónde vive ese hospedero, cómo se relaciona ese hospedero con el ambiente, cómo se relaciona ese hospedero con el hábitat del vector y entre todo los modos de vida de esa población, ¿sí? Entonces, al final yo voy a dar un ejemplo de cómo estos factores pueden llegar a modular y diferenciar algunos aspectos de estas enfermedades, ¿eh? Entonces, todo esto es importante para nosotros poder determinar que la probabilidad de adquirir estas infecciones, ¿sí? Entonces, esa susceptibilidad y también la competencia que tiene esos patógenos, exactamente, por ejemplo, la competencia, en el caso de los vectores, la competencia vectorial, ¿sí?
qué importante es la relación con el patógeno. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a determinar si una población está más expuesta o no y un riesgo de transmisión mayor. Por eso el estudio de serológico de la población es importante para nosotros poder determinar acciones más severas en locales donde la susceptibilidad es mayor, que eso normalmente para algunas arboviroses comunes, que ya no como el dengue, que ya es bien conocida por nosotros, pero las nuevas arboviroses que están circulando, que no conocemos ese estado serológico de la población, ¿sí? Como las encefalitis, moropuche y otras arboviroses que están circulando actualmente, ¿sí? Entonces, en cuanto a los serotipos, por ejemplo, en el caso del dengue, ¿sí? También es importante nosotros conocer la virulencia de estas cepas, ¿sí? Cómo ellas pueden llegar a afectar tanto el hospedero como el vector en ese ciclo, el intervalo de tiempo que pasa entre las infecciones en el individuo y en las poblaciones, los periodos de incubación, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología? Si hay sintomatología diferencial, etcétera. También cómo podemos definir el caso en caso de que sea de cierto patógeno o no, si hay reacción cruzada, entre otros, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, la probabilidad de transmisión de esos sorotipos también, y como su efectividad, virulencia y patogenicidad. ¿Sí? Y en cuanto al ambiente, tenemos un sinnúmero de aspectos que antes eran considerados como importantes, pero no necesarios. Ahora ya sabemos que es necesario y es muy importante llegar a conocer la relación de estos factores en la dinámica de transmisión de muchas enfermedades. Sí, entonces en el caso, por ejemplo, del dengue, es importante conocer dónde ocurren estos casos, ¿sí? Si es en los mismos lugares que ocurre esta enfermedad en un cierto espacio como una ciudad, en área perurbana, urbana, si esos casos están relacionados más al comportamiento de los padrones de urbanización, el comportamiento de esa población, si está asociado a algunos territorios vulnerables, si la presencia e intensidad de esas epidemias, de esos brotes, está relacionada a movilidad humana, al flujo de esas poblaciones o a factores asociados a la migración de estas poblaciones. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde así, generalmente esto nos puede llegar a determinar el mantenimiento de esos virus y vectores del dengue en la población humana. ¿Sí? Esto es solo para darles una abrebocas de lo que podemos ver y cómo vamos a explicar diferentes casos. Así que es mucha teoría, de pronto mucha cosa en una sola diapositiva, pero es para situarnos en lo que voy a explicar más para él. Entonces aquí tenemos el vector, ¿sí? Cómo nosotros determinamos la competencia vectorial a través de estudiar esa capacidad vectorial, de sus aspectos biológicos y ecológicos, la susceptibilidad de la población, la probabilidad de transmisión de esos patógenos y cómo se comporta en un ambiente determinado. Entonces, solo para situar y cómo nosotros hemos estado cada vez más o cada vez es más evidente la presencia de epidemias o pandemias en los últimos años, también muy relacionadas tanto al crecimiento poblacional, a la densidad poblacional y a los cambios climáticos que pueden estar acelerando ese proceso. Entonces, desde esa visión, el esfuerzo inmenso de poder entender lo que está pasando está transbordando no solo la esfera de salud, sino otras ciencias. Sí, es la necesidad de la interdisciplinaridad para entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esos determinantes y condicionantes, ellos no solo están anclados a entender el virus, ¿sí? O entender estos arbovirus, sino entender también la relación de estos arbovirus con el ambiente, con su hospedero y con su vector. ¿Sí? Y aquí para mostrarles que también existen algunos factores ambientales
que, que ya son conocidos, que ya el planeta ha tenido varias experiencias sobre esos cambios antrópicos que se realizan en el ambiente, pero que también a veces son determinantes en el momento en que tenemos una densidad poblacional mayor, nuestras relaciones de intercambio son mayor y estamos conectados el tiempo completo con todos los países, ¿sí? O sea, acá solo el caso de la floresta del bioma amazónico, sí, como con esa alta diversidad y todos nosotros hemos perdido una gran cantidad de hectáreas de bosque amazónico y eso debido a varias circunstancias que vamos a hablar algunas de ellas en el transcurso de esta presentación, pero que conllevan a nuevos emprendimientos, nuevas áreas desmatadas, un contacto con los ciclos silvestres o los ciclos autóctonos que ocurren en estas regiones y donde el humano entra accidentalmente y puede llegar a favorecer ese contacto y favorecer también la posibilidad de que esos vectores puedan también pasar de un ciclo silvestre a un ciclo humano, ¿sí? Entonces existen diferentes factores que pueden estar relacionados, por ejemplo, en el caso aquí del bosque amazónico, que está muy relacionado a políticas públicas, a la administración mismo pública, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros gobernantes? ¿Sí? A la emergencia de nuevos patógenos zoonóticos, o a veces hasta el conocimiento de los factores de los patógenos que ya están circulando, pero que no habían sido detectados. Sí, tenemos aún muchas síndromes febriles que no son determinados, ¿sí? Hasta ahora, por ejemplo, en los estudios que hemos realizado en el laboratorio, muchos de los síndromes febriles que se buscan es poca la información que podemos capturar de los diagnósticos. Hay que mejorar el diagnóstico, la vigilancia virológica, porque es de todos a veces cuando tú estás siguiendo, por ejemplo, dengue y los casos negativos de dengue, y quieres confirmar qué tipo de arbovirosis puede llegar a ser, a ver, el porcentaje de síndromes febriles no diagnosticados es muy grande, ¿sí? A pesar de que tenemos un pool de diagnóstico multiplex, mayaro, dengue, zika, chikungunya y otras arbovirosis, pero aún se desconocen otras arbovirosis o otros virus que pueden estar circulando y generando cuadros muy similares a los que típicamente nuestras arbovirosis están presentando. ¿Sí? Que eso es una de las dificultades grandes el diagnóstico y es que la sintomatología es muy parecida. La sintomatología diferencial a veces no es muy clara, ¿sí? Y se diferencia de población a población. Y a veces los impactos son mayores y los casos graves se presentan más en poblaciones que son menos expuestas, como las indígenas y poblaciones ribereñas aquí en el Amazonas. Estos son para mostrarles la importancia de conocer los antecedentes de nuestras enfermedades, ¿no? Nuestras enfermedades no nacieron, estas enfermedades o las mismas, digamos en el caso, ¿no? Las arbovirosis no salieron de repente en las ciudades, ellas estaban con su ciclo silvestre en diferentes lugares y han sido ampliamente distribuidas, ¿no? Por fenómenos de spillover, ¿no? Del contacto y contacto, los reservatorios, el humano entra dentro del ciclo y cuando es competente podemos tener eventos, brotes que sean controlados o brotes que no son controlados, ¿sí? Y esto cada vez ha sido más frecuente porque cada vez viajamos más, cada vez estamos ocupando más, cada vez somos más y eso va a ser un continuo y va a ser cada vez más frecuente e intenso. Por eso es que tenemos que estar atentos a poder disminuir o reducir o mitigar el riesgo de transmisión, conociendo el territorio, conociendo estos determinantes y condicionantes de estas arbovirus. Y solo para otros ejemplos de cómo
estos fenómenos, ¿sí? De los brotes de arbovirosis, pues cada vez son más frecuentes y son reales y tenemos algunos vectores que son vectores de varias enfermedades, ¿sí? Y otros que son desconocidos, que no conocemos, ¿sí? Que no conocemos los ciclos. O también patógenos que son transmitidos por varios vectores, ¿sí? Entonces, la necesidad de poder conocer es conocer la distribución de estas especies, las cuales nosotros tenemos contacto, tanto en áreas urbanas, periurbanas y rurales, ¿sí? El abordaje de salud única nos trae ese desafío de poder llegar a entender y estar un paso a frente sobre cualquier otro evento que sea emergente o reemergente en el planeta. Y aquí, bueno, solo para traerles un ejemplo que cuando nosotros hablamos de diagnóstico, sí, y vigilancia, a veces la información está en nuestras manos y nosotros tenemos dificultad en análisis de esas situaciones de salud, ¿sí? Y eso es necesario continuar como estamos haciendo aquí en el webinario, fortaleciendo con nuevas evidencias, conociendo lo que se está haciendo en otros lugares y ver también cómo tenemos inteligencia epidemiológica para analizar estas situaciones. En este caso, solo para mostrarles, ustedes saben que Oropuchi va a ser emergencia internacional de conocimiento por la posibilidad de transmisión vertical y otras cosas que Oropuchi trae. Pero aquí es solo para mostrar la ciudad de Manaus. La ciudad de Manaus fue la primera en identificar la nueva variante, ¿no? De esta, la nueva cepa de Oropuchi. Y nosotros estábamos ya analizando junto con la vigilancia que estaba aumentando el número de casos descartados de dengue en la ciudad, ¿sí? Y estábamos acompañando, pero no, es difícil cuando a veces de la academia se le habla a la gestión y también tenemos problemas de recursos, tenemos problemas de personal, tenemos muchos problemas y a veces los grandes problemas ocupan los servicios de salud y pues ahí es donde la ciencia tiene que entrar a poder alertar. Ahí alertamos, estamos hablando de 2022, tenía un cuadro muy parecido. Aquí pues ustedes ven a la izquierda los casos descartados de dengue y a la derecha de Oropuch. Si ustedes ven en 2024 y 2023 ya estaba presente Oropuch, ¿sí? 2023 noviembre comenzó la alerta aquí en la ciudad de Manaus, pero esos casos estaban desde febrero en estas regiones. Entonces, con una buena inteligencia hubiéramos captado esos casos descartados en estas áreas y comenzar a entender. De pronto, no puedo, ustedes no conocen la ciudad de Manaus, pero aquí yo diciendo, esta área es una área que está en constante transformación. Se hizo una gran avenida perimetral que se llama el Rapidón y ese rapidón abrió una brecha grande. Aquí tiene una cantidad de nuevos emprendimientos residenciales y pues ese contacto puede llegar a haber favorecido ese brote de Oropuch. También facilitado no solo por pulicoides, no posiblemente por Pulex quinquefasciatus aquí en Manaus. Y bueno, aquí solo para mostrarles a ustedes la importancia también de conocer esos ciclos, ¿sí? Aquí tenemos a Mayaro, ¿sí? De cómo tenemos una distribución grande, igual con Oropuchi también tenemos una distribución alta. Oropuchi y Mayaro no son enfermedades nuevas, ¿no? No son arbovirosis nuevas, son arbovirosis que estaban presentando brotes, pero no tenían una importancia epidemiológica grande. Y eso no es la primera vez que nos pasa, ya nos pasó con Zika, cuando desconsideramos también el virus Zika como un gran problema de salud, porque no presentaba supuestamente casos graves, pero la evidencia nos mostró, se descubrió su transmisión vertical y otro tipo, modos de transmisión también, y que dieron una connotación súper diferente al Zika y que actualmente no es solo un problema agudo, sino crónico, ¿sí? Para el sistema por el acompañamiento de estos niños con alteración en el sistema
central nervioso, ¿no? Entonces, eso nos pone en alerta de que posiblemente esa cantidad de contactos en los vectores cada vez más capaces y competentes para transmitir puede tener un escenario bien diferente de lo que conocemos como estas arboviroses actualmente. Entonces, es necesario siempre tener una visión más holística frente a lo que es una transmisión vectorial y ver que esa transmisión vectorial no puede ser de pronto el único modo de transmisión y esto va a repercutir en su distribución y también la intensidad de esa enfermedad. Ustedes conocen dengue, los brotes de dengue a veces era cada 5 años y la distribución era lenta, ¿sí? Lo que no ha pasado los últimos años, cada vez el vector se distribuye mejor y el dengue también. Chikungunya fue más rápido y Zika ni se diga, ¿sí? Zika se amplió en el continente americano muy rápidamente, ¿sí? Y eso puede ser por nuevas formas de transmisión, sean vectoriales o no, o la transmisión sexual, ¿sí? Lo que también se ha puesto en tela con Oropuch, como debe haber hablado Felipe la semana pasada. Y aquí, bueno, sí, solo para mostrarles eso, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo urbano y periurbano que pueden estar algunos de estos vectores involucrados y también en el ciclo silvestre que tenemos algunas especies Tegomía y Rhizomía del subgénero Aedes también en esta transmisión. Y lo importante, también hay contacto sexual, transmisión por sangre en la gravidez y que lo que se está viendo es que estos virus están cada vez más presentes o virulentos en los fluidos corporales por más tiempo, ¿sí? Y y eso es muy importante porque puede mantener ese ciclo, la circulación de esos virus en una determinada población. Y eso solo se conoce si podemos hacer acompañamiento de esos pacientes sorológicamente por bastante tiempo. Entonces, no es solo la vigilancia virológica, tomovirológica, la genómica, sino también es importante esa vigilancia serológica. Y solo para mostrarles a ustedes, ¿no? El caso de Leupuch, Ulicoides paraense como su principal vector, pero potencial Culex fasciatus, que con esta nueva cepa pues, de pronto tiene un papel más importante, no sabemos si es porque más competente o que la capacidad de esa población de Culex es mejor para transmitir. Entonces, están otros ulicoides también en en ese análisis y pues tenemos que hacer más investigación para saber. Aquí el caso de transmisión no gestante para bebé, entonces es importante tener esa visión más ampliada. La transmisión vectorial, que hay en la nueva rearranque, ¿no? De este Europush, la reemergencia en 2023-2024, entonces posiblemente fue como el Zika, estaba circulando, pero no lo estábamos detectando y cuando ya nos dimos cuenta estaba ampliamente distribuido, sea por transmisión vectorial o por otro modo de transmisión. ¿Sí? Entonces, aquí soplo para abrir ahora una ventana a estos determinantes sociales y ambientales. También hay un importante que son esos determinantes biológicos que son de importancia epidemiológica. Yo voy a centrarme en el caso de los mosquitos, especialmente ese aegypti, por su importancia. Ese aegypti, el huevo demora entre 10 días para volverse un mosquito. Como ustedes saben, tiene 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto, cada uno con su duración, ¿sí? Y con su importancia, ¿sí? Epidemiológica, que la vamos a ver. Entonces, en ese proceso de transmisión, es importante el periodo de incubación extrínseco de esos virus dentro del mosquito. ¿Sí? Y, ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se hace una vigilancia entomovirológica, a veces esa vigilancia puede ser una vigilancia centinela, pero también nosotros tenemos que ir más allá y ver si esas poblaciones, las cuales
supuestamente son infectadas, realmente llegan a tener la capacidad de transmitir, ¿sí? No es lo mismo que la hembra, por medio del repasto sanguíneo, tenga el virus y el patógeno en su abdomen, ¿sí? Tiene que pasar esas barreras, ¿sí? Tiene que reproducirse en ese individuo y tiene que ser capaz de transmitir, o sea, llegar en este caso, los mosquitos Aedes, llegar hasta las glándulas salivares, ¿sí? Igual como, por ejemplo, con filarias, igual tiene que romper esa barrera, madurar en el tórax y estar presente en la cavidad bucal en el momento del repaso sanguíneo. Entonces, eso es necesario entender por qué, porque el mosquito también va a tener un impacto, ¿sí? O el insecto el que esté como vector. Y él también puede llegar a enfermarse y eso es un proceso evolutivo, ¿sí? Entre más contacto tenga el patógeno con el vector y con el hospedero, con certeza se va adaptando mejor, ¿sí? Y es un proceso de evolución de los patógenos, ¿sí? Los patógenos quieren acabar con la población humana, quiere adaptarse, quiere replicarse y quiere mantenerse también, quiere sobrevivir. Entonces, claro que una relación cada vez más, digamos, simbiótica, ellos van a intentar ser menos agresivos, pero más virulentos, ¿sí? Mantenerse, como es el caso de los últimos virus de sí, el virus COVID, por ejemplo, que tiene otro tipo de transmisión, pero también las especies cada vez está siendo más virulento, pero menos agresivo, presentando menos casos. Claro que tenemos toda la inmunidad adquirida, sea naturalmente o por vacunas, ¿no? Pero es importante siempre eso. No es lo mismo yo analizar una especie, encontrar el virus, sino encontrar ese virus. Por ejemplo, el mosquito, uno lo que hace es coger el abdomen, si en el abdomen está presente, listo, está presente. Encontramos presente. O sea, hubo repasto sanguíneo. Si se le hace un PCR a las patas, entonces podemos decir que el virus se replicó en el cuerpo y está presente hasta en las patas. Y si le hacemos en la cabeza o en las glándulas salivares, de que puede llegar a ser capaz de transmitir, ¿sí? Pero para poder saber si realmente tenemos que tener modelos animales donde podamos infectar o cultivar esas células para verificar esa transmisión, ¿sí? Entonces, todo es un proceso, pero es importante tener en cuenta. ¿Qué otras cosas son importantes? Por ejemplo, en arbovirus. No es lo mismo un vector que se alimente y que viva en el interior del domicilio o fuera del domicilio. Entonces, esa es una característica que nosotros decimos exofilia, que es reposar en el exterior, y endofilia, que reposa en el interior del domicilio. Y eso tiene importancia porque las especies más antropofílicas, pues ellas tienden a estar en los lugares donde está el humano, más frecuentemente, que es dentro de esos domicilios, ¿sí? Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Y la exofagia, como sabemos, es el hábito de realizar ese repasto sanguíneo dentro o fuera. Entonces, eso también nos puede llegar a dar aspectos importantes para evaluar. Una especie llega a tener un riesgo mayor si está en mayor contacto con humano o si su repasto sanguíneo es preferencialmente humano, ¿sí? O con animales domésticos, ¿sí? Porque eso también es un factor que puede complicar. ¿Sí? Otras cosas, la concordancia conotrófica, pues es un repasto, una oviposición, discordancia conotrófica, que es esta que puede tener implicaciones epidemiológicas, porque puede llegar a hacer varios repastos en varias personas. Y eso es característico, por ejemplo, de Aedes aegypti, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos tener? También el hecho de su actividad, los picos de esa actividad, sea diurna o nocturna, y eso difiere entre poblaciones. Poblaciones de ese Egipto no es mismo el hábito de la que pica en Manaus con la que pica en Río o con la que pica allá en El Salvador, ¿sí? Ellos pican diferente, ellos se van adaptando. ¿Se adaptan a quién? Al hospedero. Si el hospedero no está de 5 de la tarde a 7, pero llegó después de trabajar a las 8 y él no comió, la hembra con certeza que, por supuesto, que va a llegar a alimentarse esa persona. Entonces, eso también difiere de esa actividad y es importante nosotros conocer eso, ¿sí? El rango de vuelo, ¿sí? Hasta dónde esa especie se puede dispersar, porque eso nos puede llegar a determinar cómo son nuestros planos de acción de control
de esos vectores sabiendo ese rango de dispersión, que también obviamente que difiere por la disponibilidad de esos recursos, en el caso de estos mosquitos, la disponibilidad de criaderos, donde tiene agua para colocar los huevos, y de sangre, la disponibilidad de sangre, o sea, de personas en ese entorno. Entonces, el tamaño de las barreras, si hay una cosa muy alta, muy grande, entonces eso es importante conocer ese rango de vuelo de las especies para poder tener medidas de control más asertivas. ¿Sí? Y diferencias, las diferencias en estaciones, en estacionalidad, en la densidad de población, eso siempre es afectado y está relacionado directamente a factores meteorológicos, sí, como la humedad, la precipitación, la temperatura, y eso ya ha sido bastante estudiado por las especies, algunas especies de culicidos, especialmente hasta las especies de Aedes que tienen fenómenos como la quiescencia y la diapausa, que hacen que soporten a periodos extremos de esas oscilaciones climáticas, ¿no? En el caso de la temperatura, pueden llegar a resistir viables los huevos por mayor tiempo. ¿No? Entonces, otra de las características de importancia, si esa especie coloca los huevos en un solo lugar o en varios lugares, ¿sí? Eso es importante. Y si cuántos son los huevos que colocas y la viabilidad de esos huevos, ¿sí? Eso es importante. Especies como es de Egipto tienen un éxito total por el hecho que mantiene la supervivencia de la especie colocando algunos huevos en diferentes criaderos, ¿sí? Y adicional que pueden llegar hasta un año a quedar viables esos huevos. Entonces, es importante conocer porque muchas de las acciones que hacemos de control se basan en la fase más susceptible, que es la fase de larva. Entonces, la fase de larva, nosotros podemos tener de 5 a 7 días esa larva expuesta en un depósito de agua. Es más fácil, por eso lo que más se utiliza es el control mecánico de esos criaderos o insecticidas de control químico, que son larvicidas la mayoría. El adulticida es una medida más extrema para matar el adulto en momentos de brote que es difícil de controlar, ¿sí? Pero las medidas siempre están más asociadas al comportamiento, al conocimiento de ese ciclo de vida, el conocimiento de la especie, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hablo de eso? Porque especies como es aegypti, que pueden durar esos huevos expuestos en el ambiente un año. Entonces tenemos que tener medidas para reducir ese banco de huevos, ¿sí? Porque ese banco de huevos, en el momento de la primera lluvia, hacen las primeras hembras. Entonces esas actividades actividades de control tienen que estar presentes como se ha establecido en la mayoría de programas de control. Pero eso solo se sabe porque hubo estudios conociendo la biología y la ecología de esos vectores, ¿sí? Eh, la distribución de esas especies. Entonces, existen especies que no solo se distribuyen horizontalmente, sino verticalmente. Muchas de ellas asociadas al comportamiento de sus hospederos, como especies de magobus, abetos, que ya están principalmente en la copa de los árboles porque se alimentan de mamíferos nocturnos, ¿no? Entonces, eso también es importante conocer, ¿no? Especies, por ejemplo, de Triatomylius, que a veces tienen algunos con hábito domiciliar, otros con hábito más silvestre, pero que son atraídos por luz, por los donde puede llegar el hombre a estar en interacción, ¿sí? Y lo más reciente, la transmisión oral, ¿sí? O una vectorial, que es a través de la vía oral, donde accidentalmente ese vector entra dentro de productos como la azaí o otros jugos y llegan y rompen la barrera estomacal del humano y pues tengan la presencia de esos tripanosomas en el hospedero. Entonces, eso gracias a conocer, de conocer no solo la capacidad de ese patógeno de romper esa barrera, sino también de dónde es que esa especie como cayó. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios programas para transmisión oral, para cómo controlar en los lugares de producción de azaí. Y se descubrió que era más por el hecho de que la especie en momentos de alta producción de azaí, la gente, los pequeños comerciantes, los pequeños productores, la verdad,
Ellos trabajan a veces hasta altas horas de la noche batiendo ese azaí, sí, las semillas de azaí. Y entonces colocaban una luz en la batedera, ahí llegaba el triatomillo, llegaba traído por la luz y caía accidentalmente dentro de ese preparado. Entonces así mantenía la distribución. Entonces son cosas solo de conocer cómo es que está haciendo. A veces solo era conocer la producción del azaí para poder llegar a tener estrategias de bloqueo de la transmisión. ¿Mm? Aquí también, comportamiento, nuestros depósitos. Y esos depósitos a veces eh, son determinados por la misma población. Muchos de ellos son artificiales, ¿sí? Y no solo pasa en el caso de los mosquitos Aedes, sino también los anofelinos con los criaderos naturales o artificiales, las piscinas o los pozos de pesca que se utilizan y el cuidado de ellos. Entonces, muchas veces está relacionado también a los hábitos que tenemos de limpieza o de organización del espacio, de saneamiento, que han generado que estas especies puedan mantenerse en nuestros territorios, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo controlar, ¿sí? Y a veces la educación, ¿sí? El conocimiento de cómo esta especie de desarrollo es mucho más importante que llegar a abrir, colocar un insecticida y todo cuando la población no conoce ni el vector ni la enfermedad y cómo ella puede llegar a ser partícipe en la reducción. ¿Sí? Y entre esas características de importancia epidemiológica también está las alteraciones que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, cuando hay un ciclo silvestre, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí el ejemplo es bien claro. Nosotros teníamos una área con bosque, una área deforestada, el humano llega y deforesta y estos mosquitos que estaban en ese ecotono, ellos van y comienzan a buscar qué, sangre y dónde reposar o dónde alimentarse o dónde poner los huevos, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, y esto ha sido para malaria y no solo para malaria, sino otras arboviroses también, como Uropuch también tiene ese hábito periurbano. Entonces, es importante conocer eso, la distribución de estas especies y cómo nosotros debemos protegernos en un momento de deforestación. ¿Sí? Entonces, existen actualmente, no es que tengan más secas, más lluvias, yo creo que siempre han parecido. Lo que pasa es que están más intensas y más frecuentes. Y eso también ha modificado la dinámica biológica de estas especies y también el contacto de esas especies. Entonces, cuando estamos en un momento de enfermedades climáticas, los determinantes y condicionantes de estas enfermedades ellos nos pueden mostrar también cómo nosotros podemos llegar a enfrentar alguna enfermedad, por ejemplo, dengue. Entonces, yo sé que en el primer periodo del año va a llover más, entonces eso puede llegar a tener más disponibilidad de criaderos, entonces las campañas tienen que ser más direccionadas a eliminación, al control de estos criaderos, ¿sí? Pero también entonces llega un periodo de seca muy grande donde la gente que hace acumular, ¿sí? Entonces acumula agua porque posiblemente no tiene un abastecimiento de agua muy bueno y eso también pues nos vuelve un efecto dominó, ¿sí? Y la misma biología, eso pasó mucho en áreas donde teníamos, por ejemplo, aquí en Brasil teníamos Aedes albopictus, que él es de hábitos eclécticos y tenía también preferencia por criaderos muy parecidos a los de ese aegypti, pero no tan focados en los depósitos, por ejemplo, permanentes, tanques y todo como Aedes aegypti. Y cuando comenzó a llegar Aedes aegypti a algunas poblaciones, las estrategias que se utilizaban de control eran totalmente diferentes. Entonces eliminaba depósitos inservibles como Albopictus prefería y los depósitos permanentes no se estaban tratando. Entonces eso es simplemente transferencia tecnológica de los lugares donde ya tiene ese chip, de cómo poder hacer ese mismo control mecánico, pero era focando en otros criaderos. Y eso solo se sabe si hacemos estudios de
tipificación de esos criaderos y cuáles son los criaderos más productivos. Y eso a veces cambia por las poblaciones porque existen criaderos que pueden llegar a ser más preferenciales que no se presentan en otro lugar. Entonces la lluvia en los vectores puede llegar a ser buena en este caso, porque puede dar mayor disponibilidad de criaderos, pero también grandes lluvias lavan y pueden reducir la presencia de estos vectores, ¿no? Porque lavan esos criaderos. Las ondas de calor, entonces ahí vienen otros problemas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces esto, en el caso, por ejemplo, de malaria, nosotros estamos teniendo un aumento de malaria ahora aquí en el país. Tuvimos 2 años grandes de periodo de seca, pero aquí para el Amazonas el nivel de agua son más o menos 16, 18 metros que reduce el nivel del río, pero entonces no redució ni aumentó, no aumentó tanto del 2023 al 2024, pero se mantuvo para llenar los criaderos de anófeles, ¿sí? Entonces tuvimos periodos más largos de esos criaderos llenos para anófeles, que produció más anofelinos y tenemos ahora un gran brote de malaria en la región amazónica. ¿Sí? Y solo para mostrarle otros determinantes ambientales, las grandes vías, ¿no? La deforestación, que abre camino, abre contacto con nuevos patógenos, nuevos vectores, nuevos reservatorios, y eso es y continúa siendo un problema. ¿Sí? Y aquí, como les decía, aquí nosotros para malaria, entonces tenemos esta fase perfecta, ¿sí? Para el acúmulo de sedimentos y para la proliferación de esas especies de vectores y que a veces por una dinámica de evapotranspiración local que mantienen esos criaderos, esos criaderos, esas lluvias locales son las que mantienen a esos criaderos, pero el nivel del río es importante. Aquí otro, solo para mostrarles a ustedes que el hecho de usted abrir un espacio puede llegar también ese espacio se tiene que ocupar, ¿no? Entonces a veces se ocupa por una especie nueva o a veces por una especie que no era dominante y llega a ser dominante y perjudicial, ¿sí? Entonces es importante siempre cuando se hacen estas estrategias de control, siempre tener una vigilancia entomológica, a ver cómo se está distribuyendo estas especies para no tener de pronto desocupar el nicho y ser ocupado por otra especie que sea más complicada. Aquí en lo que les estaba hablando del azaí. Entonces, cómo fue importante conocer cómo se producía el azaí para poder determinar dónde era el foco y cómo ese foco se podía controlar. Y aquí, cómo el cambio climático ha aumentado. Esto solo es un trabajo de cómo la distribución de ese modelo de distribución de ese albopicto, el rango de extensión, cómo ha aumentado. Aquí lo estamos viendo actualmente, como van a ver ahorita, para dengue. Entonces, la distribución de Aedes aegypti fue mayor que periodos que no fueron tan bruscos en temperatura mínima en la región sur del país y ahora ampliamente se distribuyó Aedes aegypti. Llevamos más o menos 4 o 5 años de continuos brotes en la región sur, porque era una región donde no estaba presente la especie en la mayoría de los municipios y también porque la población era altamente susceptible. Entonces, tenemos un escenario bien diferenciado al sur del país. Entonces, aquí para mostrarles a ustedes cómo ha sido esa variación, ¿sí? Muy asociada a las anomalías termales, al cambio climático y a la reciente progresión de dengue en el Brasil. Entonces, de 2000 a 2006, mostrando cuál es la incidencia mayor a 300, son estos rojos. Aquí ven ustedes de 2007 a 2013 cómo amplió esa incidencia y los blancos era donde no estaban. Miren cómo está 2014 a 2020, como aumento y es, por ejemplo, yo creo que ya no tienen, no, actualmente son 97% de los municipios en el país con presencia del vector, o sea, ya no queda otro lugar. ¿Sí? Y aquí también a veces las mutaciones, no solo del virus chikungunya, sino también de posiblemente las mutaciones o el rearranjo que tuvo los virus Oropouche, que pueden llegar a facilitar esa competencia vectorial. En este caso, para chikungunya fue de salvopictus, pero el caso Oropouche puede llegar
aún no tiene esos estudios, pero pueden haber otros vectores que puedan estar siendo favorecidos o que estén favoreciendo esa transmisión. ¿Sí? Entonces aquí solo para mostrarle un escenario de eliminación de falcíparos, ¿sí? Cómo a veces los planos de eliminación, cuando son orquestados por políticas públicas que conocen la realidad, en este caso en el Brasil, fue conocer cómo era la deficiencia, no, conocer cómo estaba estructurado el servicio de diagnóstico y pasar el servicio de diagnóstico a los voluntarios, ¿sí? Entonces se crearon microscopistas en áreas que antes no tenían microscopistas para poder analizar la gota espesa en lugares remotos de la Amazonia donde no había presencia con una estrategia de acompañamiento del tratamiento donde la gente de salud era quien daba el tratamiento diariamente a la persona. Entonces, eso sirvió en el país, ha disminuido bastante la malaria en algunas regiones, y especialmente en Falcíparo, siendo que a pesar de ese gran éxito en el programa, ahorita estamos con un nuevo escenario muy favorecido por mudanzas en las políticas públicas de los gobiernos anteriores que generaron una ampliación de la minería en la región amazónica con una movilidad de esos garimperos en toda la región. Y eso está trayendo problemas cuanto al control de la malaria en la región, volviendo a subir falcíparo en la región. Aquí, bueno, como a veces también tenemos que ver otros aspectos. Aquí para la fiebre amarilla, nosotros tuvimos algunos brotes de fiebre amarilla selvática en los últimos años en la región de la Mata Atlántica, en el sudeste del país. Y claro, ustedes saben que se utiliza para la vigilancia centinela, pues los primatas no humanos para podernos indicar dónde podría haber presencia del virus cerca de poblaciones urbanas o rurales o periurbanas. Pero fue un déficit de la publicidad que se realizó. Entonces, la publicidad mostró que los primatas no humanos morían y toda la gente pensaba que ellos iban a contaminar a la gente. Entonces, hubo una matanza masiva, ¿sí? En la región sur del país en ese tiempo por un año, y que la gente no quería tener ningún macaco o ningún mico cerca porque pensaban que les iba a transmitir la malaria. Entonces también la asertividad en la comunicación de la ciencia y de tener personas más capacitadas eh, como sea la publicidad o sea la misma transmisión de esa información para la población. Sí, entonces, y eso nos mostró la epidemia de COVID, que tuvimos esa dificultad, ¿sí? Tuvimos esa gran dificultad de no poder diferenciar y poder transmitir nuestra información, y los fake news tuvieron mayor éxito y se distribuían con mayor facilidad. Entonces, un desafío grande para la ciencia y que actualmente se está rompiendo con comunicación más asertiva de ciencia para la población. Aquí lo que les decía, el garimpo no solo nos ha traído problemas con malaria, ¿sí? Sino también la ampliación de las filariosis en la región y problemas también adversos como la contaminación de mercurio en las poblaciones indígenas Yanomami de frontera entre Venezuela y Brasil y otras poblaciones ribereñas. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos, entonces, es un problema que se sale porque es ilegal, es de políticas públicas, de fiscalización. Hay un programa aquí en Brasil que se llama Malakit, que ahora se llama Curema, y ese programa era distribución gratuita de kits de autodiagnóstico y autotratamiento de la malaria. Entonces, se le entregaba al garimpero, que en este caso es el minero en las regiones, ciertos puntos, porque ese minero tenía unos videos en WhatsApp, así bien fáciles para entender cómo podía reducir, cómo saber identificar cuando tenía síntomas de malaria, cómo tratarse, con cuál tratamiento tomar, si era para falciparum, si era para vivas.
y ese proyecto ha reducido bastante la malaria en las regiones de Garín, ¿sí? De minería. Ese proyecto comenzó en los oscuros de las Guyanas, en la Guyana Francesa, ya está Surinam, Brasil, y ahora entra como política pública para poder disminuir la malaria en áreas que no son controladas o fiscalizadas por el gobierno. Bueno, aquí mostrarles cómo esto de endofagia y exofagia es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es la favela de Rocinha en Río de Janeiro, donde es muy difícil el control, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia de control vectorial con estaciones diseminadoras del larvicida, donde utilizamos la autodiseminación de un larvicida conocido, piriproxifeno, por las propias hembras. Entonces, las hembras se contaminan en un balde donde tiene el polvo de ese piriproxifeno y ellos hacen el trabajo donde la gente no puede entrar. La gente de salud no consigue entrar a veces en algunas de esas casas, pero el mosquito sí. Entonces es un programa que está ahora a nivel nacional de estaciones diseminadoras del herbicida para poder controlar estas regiones que son de difícil control, ¿no? Y aquí, como dicen, hay aquí la misma invasión en lugares donde donde la gente también necesita ocupar el espacio, que no tenemos espacio para todos, pero usted tiene que acompañar, tiene que haber programas de acompañamiento, especialmente de vigilancia, porque lo que hemos visto aquí en el Brasil es que esos lugares periurbanos de tránsito, de invasión, están siendo los lugares donde nosotros comenzamos a tener lugares de persistencia de arbovirus, ¿sí? Entonces, persistencia de arbovirosis sea entre áreas periurbanas o dentro del área urbana donde hay estas invasiones constantes. Son áreas que se mantienen como hotspots de persistencia en el tiempo. Y la globalización, ¿no? La globalización eh, continúa siendo un, un factor que es difícil de controlar, especialmente lo que entra, lo que sale y de dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, eso no nos deja controlar eficientemente la entrada o salida. Pero sí es importante cambiar la vigilancia y tener una vigilancia orientada a las fronteras, una vigilancia transfronteriza donde también se tenga un equilibrio entre las normas, entre los países, para compartir datos donde podamos prever un evento que viene de un país para otro, ¿sí? Especialmente en lugares de puertos, aeropuertos, en fronteras de fácil acceso. En nuestro caso, por ejemplo, las fronteras amazónicas son de muy fácil acceso y necesitamos hacer una vigilancia en estas fronteras. De radio y dispersión es importante conocer. Aquí hablando de nuevo, transmisión y los eventos. Entonces, azarbovirosis, especialmente nuestro vector, como en este caso el Aedes aegypti para dengue, el Apopictus, Culex y otros vectores, si tienen mayor contacto, pues van a aumentar esa, esos picos de actividad y van a generarnos también una problemática mayor en la vigilancia. Entonces, la vigilancia de estos eventos, fiestas, conmemoraciones, también tienen que entrar dentro de los planes de contingencia, con un conocimiento de la realidad de la vigilancia. Tenemos que tener salas de situación específicas para estos eventos de aglomeración, para evitar que esos eventos, que a veces sean fiestas de varios días, sean focos de diseminación de virus para otras localidades. Aquí, por ejemplo, en el país, Carnaval de Brasil, algunos carnavales, que son una época de alta incidencia, la época de mayor incidencia, tiene que haber programas de control más eficientes para poder reducir esa diseminación de los virus. Y aquí también saneamiento, los grandes alargamientos, otras enfermedades como leptospirosis, que se confunde fácilmente por tener síntomas muy parecidos a los de las arbovirosis y que es importante conocer para poder descartar estos fenómenos, ¿sí?
Y aquí los ciclos de vida, cómo es importante conocer esos ciclos de vida para entender la biología de las especies y las acciones que podemos realizar de control. Y aquí ya abriendo para esa frontera, nomás para mostrarles a ustedes algunos resultados. Esta es la frontera entre Brasil y Colombia. Este es Tabatinga en el Brasil, esto es Leticia en Colombia y esto es Perú. Esta es una isla peruana. Es una triple frontera, pero es un ambiente donde todo se intercambia, es difícil ese control. La frontera entre los tres países con una dinámica de transmisión particular por ser una zona de alto ecoturismo, ¿sí? De presencia de los vectores, una dinámica particular. ¿Sí? Entonces aquí mostrarles a ustedes cómo análisis, por ejemplo, del comportamiento de precipitación y de algunos factores meteorológicos nos pueden llegar a indicar cuándo sería el mejor momento para disminuir o no la precipitación. Esto es tomando los valores de índice de infestación y aquí podemos ver que con ese análisis del índice de infestación durante más de unos 10 años podemos verificar y haciendo el trabajo 2 semanas antes, podíamos reducir el índice larvario. Igual cuando tenía periodos de temperatura máxima, automáticamente podíamos ver una reducción de esa población. Lo que no pasaba cuando tenían momentos de temperatura mínima, que la población aumentaba. Entonces eran indicadores para hacer acciones en ese tiempo, tanto para Aedes aegypti como para Aedes albopictus. Y aquí mostrarles un poco de los datos que nosotros colectamos. Se hizo vigilancia con de huevos, ¿sí? Y también de adultos, ¿sí? La intención era tener una fotografía y aquí podemos ver que las áreas de frontera, que son a veces menos fiscalizadas y tienen un intercambio mayor, pues son las áreas de mayor infestación, ¿sí? Esto con adultos. Y aquí en estos gráficos mostramos que entre más cerca estaba a la frontera, ¿sí? Era el mayor número de huevos y el mayor número de adultos, ¿sí? Entonces, las acciones en las fronteras tienen que ser participativas. A veces hay comisión de vecindad para trabajar eso, pero es necesario tener acciones conjuntas de eliminación porque la mayoría, en este caso, por ejemplo, en solo 1000 metros, en 300 metros de distancia de la línea internacional, está concentrada la mayor infestación. O sea, solo controlar la frontera ya hubiera reducido en más del 50% la infestación de la ciudad. Y aquí otros factores que son importantes cuando hablamos de determinantes. Es conocimiento sobre el vector y la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí diferencias entre el reconocimiento de cómo utilizar insecticida, modo de transmisión de dengue, reconocimiento de dengue, son factores que pueden llegar a estar asociados a presentar una mayor incidencia o no en esto. Eso fue una investigación que hicimos en las poblaciones de Leticia y Tabatinga, indagando en lugares donde nosotros estamos haciendo monitoramiento de los huevos y de los adultos, también levantábamos estas investigaciones. Entonces, de sorpresa, encontramos que la mayoría de lugares donde tenían receptividad de domicilio eran quintales con sombra, ¿sí? Fue lo que tuvo mayor asociación. O sea, patios con sombra era donde teníamos la mayor presencia de esos vectores. Eh, en lugares donde se hacía, por ejemplo, la recolección del servicio frecuentemente tenían una menor infestación y eso lo comenzamos a asociar, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Que tenían diferencias entre las ciudades, ¿sí? Una ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Tabatinga, donde tenían los caños abiertos, entonces teníamos mucho culex, pero teníamos poco Egipto. Pero entonces el Egipto estaba dentro de casa. El Egipto de Leticia estaba más concentrado en piscinas, en lugares así. Entonces, porque fue una área de grande narcotráfico de bonanza, donde quedaron muchas casas con esas piscinas que después de la bonanza quedaron abandonadas y son complicadas para tratar. Entonces, eso es importante. En Tabatinga tenía más casas abandonadas, pero tenían la forma fácil de controlar y era que tenían tanques altos cubiertos que también los protegían.
y eso lo relacionamos. También otros lo que vimos es que había un lugar, había esa ruta que están aquí, la ruta que hacían de Leticia a Tabatinga y Tabatinga a Leticia, la de mayor flujo entre personas, entre comerciantes, y que eso era o protector, ¿sí? ¿Sí? O era de riesgo para la población. Entonces, ¿cómo fue que eso lo determinamos? Nosotros encontramos haciendo análisis de esa información, encontramos que existía un mayor chance de tener dengue si la persona se quedaba en casa en el horario después de las 5 de la tarde y la mayor población fueron mujeres y niños que estudiaban, ¿sí? Pero aquí en esta ciudad tiene una característica que a las 6 de la tarde todo el mundo sale a atravesar la frontera de un lado a otro. Pero entre las personas que salían a esa hora a dar un paseo por la ciudad, reducían el riesgo de transmisión, ¿sí? Pero la gente que llegaba a esta área en el centro a comer en ese horario, a pesar de que tenía poco mosquito, pero aquí era la mayor incidencia, ¿sí? Entonces, es importante conocer el territorio y los comportamientos de la población porque a veces se puede determinar medidas. Entonces, después de eso se hizo una clasificación del territorio y las acciones de educación fueron más centradas en la área hotelera, especialmente para comerciantes, para poder reducir la infestación, criaderos y todo, que en áreas donde típicamente aparecía la incidencia, sí, pero eran áreas donde estos trabajadores después iban a descansar. ¿Sí? Entonces así encontramos esos flujos. Y otro flujo que encontramos bastante interesante, que la gasolina aquí en Leticia era más barata, entonces el mayor flujo era para poder tener, cargar el tanque, los brasileros aquí en Leticia, en la hora después de trabajar. Y ahí fue el lugar donde más se encontró eh, incidencia de esas personas que se movilizaban a esa hora. Entonces es importante ver esos aspectos porque nos pueden determinar. Aquí, por ejemplo, nosotros analizamos que el chance de que un domicilio presentara huevos de Aedes era mayor cuando la renta media familiar era menor a un salario mínimo, ¿sí? Y era protectora cuando las personas tenían una garantía del gobierno para alimentación, ¿sí? O tenían pensión o otra forma de aseguramiento y almacenaban agua en cajas de agua con tapa, ¿sí? También factores de riesgo para chance de presentar casos de dengue era si la persona utilizaba insecticida para controlar el vector. Tenía un factor de riesgo y lo determinaron que eso fue una discusión, pero era más por el abuso de insecticida que la gente, porque tenía mucho mosquito, entonces era más por el uso de insecticida porque tenía mucho mosquito, ¿sí? La piscina que no era tratada y porque tenía un centro de reciclaje cercano en un radio menor a 100 metros de su residencia. Y aquí un factor de protección cuando la persona cruzaba la frontera para actividades turísticas, almacenaban agua en cajas de agua con tapa, y la frecuencia de recolección de la basura era por lo menos 2 veces por semana, ¿sí? Entonces también hicimos un análisis de modo de reglas de clasificación en la encuesta uno le preguntaba a los hijos, no, le preguntaba al residente, los hijos a qué hora salían a estudiar y a dónde, y a qué hora regresaban, y lo mismo de los trabajadores, a qué hora salían, para dónde, y a qué hora regresaban, ¿sí? Y eso nos mostró que existían unas reglas de esos flujos, de la intensidad de esos flujos, donde por lo menos una persona que vivía en un barrio que tuviera casos de dengue, ellas normalmente acostumbraban a atravesar la frontera, ¿sí? Y por lo menos una persona, eran modelos de barrios que trabajaban en barrios, no, personas que vivían en barrios que tenían dengue en Tabatinga. Entonces, en lugares donde las personas parece que pegaban dengue eran los lugares que trabajaban también. Entonces, eso es importante. Y también aquí que las personas que una persona que vivía en un barrio con casos de dengue, acostumbrada a atravesar la frontera mensualmente, atravesaba para comer fuera de casa. De eso lo que les hablé. Nosotros comenzamos a ver ese padrón y era en este lugar, en el centro, donde las personas salían a esa hora
a comer, que tenían varias opciones de restaurante, por ser Leticia una capital turística en Colombia para el Amazonas, y eso aumentaba el chance de tener dengue. ¿Sí? Entonces, con esa información nosotros conseguimos utilizar algunos indicadores que medimos y estratificamos las áreas de riesgo para la zona fronteriza, no para cada municipio, mostrándoles que la zona, tanto de centro como estas de frontera, era necesario hacer acciones más frecuentes y más intensas de control vectorial. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra que conociendo la biología, conociendo lo que la población hace, cree sobre la enfermedad y también las aptitudes que tiene la población frente al manejo de sus residuos, manejo del agua, los criaderos, eso puede darnos herramientas para tener acciones locales. ¿Sí? Y esto para mostrar finalmente que entre los condicionantes de los servicios de salud, nosotros identificamos que había tanto la influencia de la frontera, la vigilancia, siempre cosas que pasan en la mayor, en nuestro servicio, que es falta de profesionales para, en este caso, para atender la población extranjera, por tener diferencias en los servicios de salud, de accesibilidad a los servicios, falta de recursos, necesidad de protocolo entre los países, porque el diagnóstico era diferente a veces, o no habían insumos, y esas debilidades pues complicaban también la situación de la baja cobertura de servicios básicos en las ciudades, la cooperación, ¿sí? Entonces, expectativas de ellos de poder hacer universales la salud o tener una zona de franca o ciudadanía transfronteriza que permitiera acceder a servicios básicos de salud, poder cumplir con esos compromisos pactuados entre las esferas internacionales, analizar el perfil epidemiológico para planeación, convenios entre ministerios, porque los problemas de la frontera llegaban a los ministerios muy tarde y los ministerios no intercambiaban la información, haciendo que la situación en la frontera aumentara y tuviera en algunos casos el problema de que esa información, esa situación se pasara a municipios cerca de la frontera, y es lo que hemos visto en muchas epidemias, que nuestras epidemias inician siempre en las fronteras. Entonces, una forma de incentivar la vigilancia en las fronteras para poder reducir esas emergencias en salud pública o ser un poco más oportunos. Y aquí algunas de las análisis que se realizaron frente a los componentes de servicio, diagnóstico y tratamiento, control, y desde grupos focales que realizamos con los gestores de los dos países, identificando los mismos, identificando problemas similares, ¿sí? Fortalezas, oportunidades que eran ejemplo para el otro país, y a veces fragilidades y amenazas que eran compartidas, pero que también a veces no eran, no, no era, no eran, no eran permitidas compartir, ¿sí? Entonces lo que vimos nosotros en resultados de es que problemas grandes de la vigilancia en las fronteras es la no autorización de compartir la información, diferencias entre los protocolos de tanto de tratamiento como de diagnóstico, la relevancia del municipio, si el municipio era capital, el municipio era un municipio que pertenecía a un área pequeña del país, también las distancias a los centros de servicio y la falta de incentivo de profesionalismo de esas personas. Sí, entonces muchos tenían que salir a profesionalizarse a otros lugares porque no tenían cómo llegar a fortalecerse académicamente y también pues poder llevar ese conocimiento al servicio. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Agradezco mucho a ustedes por la participación, por el espacio. Espero poder ter transmitido la mayoría de información. Me disculpan por el portuñol, que ya tanto tiempo en Brasil ya a veces se mezcla. Pero bueno, gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Carabajal. Excelente presentación, bastante riqueza y elementos y por el portuñol no se preocupe, todo fue claro. Le comparto algunas de las preguntas que tenemos en el chat. La Claro, primera
Dice, bueno, buenas tardes, excelente ponencia. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las principales diferencias en los determinantes socioambientales entre zonas rurales y urbanas? Esa es la primera. Y la segunda de esta participación es, ¿cómo influyen las condiciones como la educación en la capacidad de las comunidades para prevenir arbovirosis? Respondiendo la primera, yo creo que claro que existen diferencias entre los determinantes sociales y ambientales en la zona rural y urbana, porque los contextos urbanos, nosotros tenemos que pensar que las especies son invasoras, ¿sí? Muchas de las especies de estos vectores de arbovirosis son invasoras. Entonces, eso ya trata diferente el comportamiento de esa especie, porque esa especie, por ser invasora, se está adecuando a la realidad de su hospedero, que en este caso son los humanos. Entonces, la tipificación, por ejemplo, de criaderos es diferente. ¿Sí? Y es diferente porque utilizamos culturalmente otros recipientes, otros depósitos, acumulamos diferente, vivimos diferente o tenemos tradiciones culturales. Por ejemplo, aquí en la región amazónica, en algunos lugares rurales, pero que son barrios, decimos barrios de la ciudad rurales porque no están conectados a la malla urbana, pero la gente acumula agua para producir un agua que ellos hacen fermentada, pero entonces el agua la utiliza, la dejan primero ahí un tiempo y después le colocan la yuca. Y eso ha sido un lugar donde se genera gran cantidad de mosquitos. Entonces, eso diferencia, por ejemplo, en regiones rurales donde tienen prácticas también. Aquí, por ejemplo, por varias religiones, entonces, por ejemplo, las religiones afrodescendientes o las auténticas como Candomblé, Umbanda, aquí en Brasil, ellos hacen ofrendas y muchas de esas ofrendas son con floreros, vasos, y ahí eso era un punto, pero es poder conocer culturalmente cómo ellos se desarrollan, no llegar a prohibir o llegar a determinar un cambio en eso, sino trabajar. La participación comunitaria llega ahora como una de los pilares de la Organización Mundial de la Salud para poder trabajar en conjunto para desarrollar acciones que puedan ayudar a los dos, tanto gestores como a la población. Y eso es con el conocimiento. Muchas de las informaciones, por ejemplo, nosotros de varias enfermedades, nos no, nosotros tenemos el conocimiento básico y ellos a veces tienen otro conocimiento, que es un conocimiento ancestral y que a veces está relacionado mucho con la biología. Entonces, en ese caso, por ejemplo, recuerdo de una estudiante de un técnico que se reía de una señora que era una partera tradicional aquí, que ella decía que el mosquito, la mosca negra, la de los simulidios, que que estaba mucho, crecía en lugares donde había mucho azaí y que era ahí, que el problema era el azaí, que el azaí, entonces el agente que era entrenado en control vectorial, decía, no, es el mosquito, es el simulidio que transmite y le contaba la historia. Y le dije, él me contaba riéndose, yo le decía, no es así, porque los criaderos de ese simulidio, ellos les gusta esos lugares, ellos colocan cerca los corrientes y todo, y ahí en esos azaizales la configuración del microclima de eso decía, es perfecto para el vector. Entonces, ese fue un conocimiento que la señora tenía asociado a lo que ella estaba viendo, la experiencia, pero que tenía de pronto otro entendimiento. Pero esa información fue importante para poder definir cuáles eran las áreas de mayor infestación de esos simulidos. Entonces, o las prácticas, ¿a dónde van? Entonces, ruralmente, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un gran problema y es el contacto con zoonoses, el contacto con patógenos que estén en áreas silvestres que puedan llegar a ser potencialmente zoonóticas. Y eso es un gran problema. ¿Sí? Y tenemos la vigilancia de rabia, vigilancia de muchas enfermedades, fiebre amarilla, que también como un arbovirosis principal, pero ahora, por ejemplo, la vigilancia de la fiebre del Nilo Occidente, encefalitis, donde están involucrados equinos, y otra especie de mamífero, aves. Entonces es importante tener en cuenta que es diferente. Entonces, yo no voy a vigilar West Nile virus o fiebre del Nilo en el área urbana, en el área rural y voy a estar pendiente
dónde son los corredores de aves migratorias, hacer vigilancia en equinos, ¿sí? Es otra forma pero parte también el conocimiento de la biología y la ecología del vector, también como la distribución de ese patógeno. ¿Sí? El patógeno, cómo se relaciona con esos hospederos, si esos hospederos refractarios, un reservatorio, cuál es el comportamiento y dónde el hombre entra en ese ciclo. Sí, porque a veces es porque el contacto, la forma como hace el contacto el humano con la especie. Entonces sí llegan a ser diferentes. Y la otra pregunta me puedes recordar. La otra pregunta es, ¿cómo influyen las condiciones como la educación en la capacidad de las comunidades para prevenir arbovirosis? Bueno, eso sí, yo creo que es nuestro gran brazo derecho y tiene que continuar, que son las campañas de educación, ¿sí? Pero las campañas de educación es la forma como nosotros hacemos extensión desde el servicio y desde la ciencia para eso. Pero otra cosa es la de educación en salud, ¿sí? Entonces, educación en salud es entrar a las escuelas, entrar en los programas curriculares, es entrar a cambiarles los conceptos de salud especialmente a los niños, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros podemos tener un cambio más significativo, ¿sí? No es solo informar, ¿sí? Sino es también hacer comprender diferente, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan la campaña de control de erradicación del cigarro, ¿sí? Entonces, toda la campaña en contra ahora se me fue, bueno, antifumo. Entonces, todas las campañas que se hicieron para controlar el consumo de cigarros en el mundo fueron muy radicales. Tanto que ahora nuestra generación de los niños y todo eso, ellos, ay, ¿cómo así que papá está fumando? Ay, que un amigo que está fumando. O sea, llegó tanto en el chip de la gente que lo dejaron de hacer. Igual, botar basura a la calle. Antes era muy normal, yo me acuerdo yo salir a la calle y ver que la gente votaba normalmente. Ahora usted lo ve mal. Sí, yo no lo veía mal en ese tiempo, hace muchos años, cuando veía a alguien votar. Pero ahora no, ahora usted se timbra, usted dice, no, está haciendo, usted le dice a la gente, no lo vote, ¿sí? Entonces, eso se logra cuando usted cambia, ¿sí? El chip en la gente, ¿sí? Y eso no es solo divulgando, sino eso es también cambiando la estructura de educación de nuestro sistema, ¿sí? Y entonces eso tiene que estar transversal a la formación de nuestros estudiantes, de las empresas. Por ejemplo, ahora tenemos un problema y es que ahora creo que ustedes también están en la onda de salud única. Y todo el mundo habla de salud única y todos tenemos que saber de salud única, pero la gente no entiende qué es salud única. Y estamos haciendo muchas cosas todos muy parecidas, pero no nos comunicamos. La salud única es transversal. Entonces toca sentar la parte de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Medio Ambiente, todos a decir, oiga, usted tiene esta información, compártanla porque esto es importante. Ah, usted sabe el índice de deforestación, es importante porque yo sé que por allá puede tener malaria. Ah, ustedes tuvieron un brote en ganado de tal cosa. Ustedes saben qué es, identificar, importante porque puede llegar a tener un potencial zoonótico. O sea, todo eso ya se hacía, pero no lo entendíamos, ¿sí? Y es lo que les decía que a veces uno ve en las comunidades, nosotros trabajamos aquí mucho con comunidades indígenas y uno va allá es casi que a aprender. Uno va allá con los protocolos y todo y ellos ya tienen eso. Yo me acuerdo cuando hacemos mapeamiento participativo y cartografía social. Y ellos ya le explican a uno dónde, cuál es la causa, qué es lo que hace y lo muestran muy fácilmente y entienden que esto va a afectar a la comunidad. Claro, su discurso de cosmovisión, de la relación que tienen con el ambiente y con su cultura, que es la misma explicación de cómo nosotros debemos manejar el ambiente, solo que nosotros nos hemos antropocentrizado del ambiente y creemos que está a nuestro servicio y no que somos parte. Entonces yo creo que es más insistir en cambiar la estructura y la forma de educar para tener cambios significativos en el control de estas enfermedades. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Eh, Buenas tardes, muy buena ponencia. ¿Podría explicar qué criterios usaron en la selección de los puntos estratégicos donde ubicar el piriproxifeno?
Ah, el de piriproxifen. Entonces, nosotros el criterio de puntos estratégicos, la verdad, el criterio fue más porque la estrategia como tal es una estrategia de autodiseminación, ¿sí? Entonces, si es autodiseminación de las hembras, ¿cuáles son los mejores sitios para uno utilizar esa estrategia donde haya más hembras y adultos? ¿Sí? De los puntos estratégicos, por ser de difícil control, porque a veces no es porque tengan muchos depósitos, sino porque no puede uno entrar y quitar un carro, quitar una nevera, es muy difícil, sino que a veces están cerrados. ¿Sí? Hay unos que están cerrados y usted no puede entrar. Entonces, nuestra selección fue buscar esos lugares porque son potenciadores de diseminación, ¿sí? Entonces la estrategia fue más efectiva en los puntos estratégicos porque conseguíamos reducir, por ejemplo, en un mes, 2 meses ya la población a la mitad, ¿sí? De adultos, ¿sí? Que era nuestra medida, nosotros la hacemos siempre en adultos porque así uno, la hembra siempre es la que está más relacionada con la transmisión porque es el último paso, ¿no? Ella pica y ya transmite. Entonces ya el último eslabón, que de pronto medir huevos o medir larvas, aunque también nosotros utilizamos esos indicadores mostrando una reducción, pero siempre en adultos. Entonces el criterio normalmente que utilizamos aquí en Brasil, que nosotros ya tenemos, eso ya, esa estrategia entró como directriz nacional, tiene protocolos, estamos intentando ya pasar al español por medio de la OPS, todo el curso, digamos, curso virtual, pero entonces lo que más nosotros utilizamos como estrategia es cada 10 metros, ¿sí? Colocar una estación diseminadora en un punto estratégico, ¿sí? Porque cada 10 metros, en un lugar donde tiene muchos depósitos, nosotros aseguramos que esa dispersión y diseminación pueda asegurarse. Porque como esa hembra va a tener disponibilidad de criadero, no va a desplazarse más del punto estratégico, se va a quedar así. Solo que los puntos estratégicos sí alimentan otros barrios cerca, son los que alimentan de hembras, entonces por eso es importante. ¿Y qué otra cosa nosotros utilizamos que colocar? Depende de ese radio de de 10 metros, pues el número de estaciones diseminadoras que puedan colocar, ¿sí? Porque normalmente nosotros lo que utilizamos para cuando se hacen barrios, que no son puntos estratégicos, una cada 10 casas, ¿sí? Pero como ahí es un lugar con alto, entonces utilizamos es más la distancia y colocamos un número de estaciones en la distancia de ese punto estratégico. Por ejemplo, en lugares como donde se acumula hierro y todo eso, carro, neveras, todo eso es descartable. Ahí es una intensificación mayor. Entonces el resultado es muy bueno porque reduce rápidamente o que tiene mucha hembra volando que consigue dispersar el insecticida. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un placer poder siempre hacer transferencia no solo de conocimientos, sino de tecnologías y colocarnos a disposición como también institución de investigación y de formación aquí en el Brasil. Y decirle, no, yo creo que el desafío más grande que tenemos ahora es tener que tener una visión más holística desde nuestras cajas, salir de la burbuja y ver toda esa parte de ciencia de datos, de análisis de situación de salud, de entender también no solo la parte de, de conocimiento de la biología, de nuestros vectores, de nuestros patógenos, sino también desde una visión de la antropología médica. Y ya que estamos en un momento de estar atentos a cualquier emergencia, reemergencia en salud, pues va aún más. Tenemos que abrir nuestra cabeza a otros solares, estar atentos, a analizar. Yo creo que, aunque a veces tenemos las informaciones, pero no las analizamos. Entonces es importante hacer así frecuentemente reuniones. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido es que aquí en la academia, cada vez que nos reunimos, mensualmente solo para discutir algún artículo, alguna cosa o un protocolo de algo. Surgen nuevas ideas, alguien conoce una cosa que nunca se había visto o coloca algo nuevo para poder aplicar. Y así es que nosotros utilizamos la ciencia para servicio
de nuestro sistema de salud y también para la población. Entonces, es continuar siendo investigadores desde nuestras cajitas. Muchas gracias, doctor. Esperamos que este sea uno de tantos encuentros que vamos a tener para compartir experiencias y también poderlas llevar al beneficio de nuestra población. Muchas Claro gracias que por aceptar la invitación y gracias a todos. Buenas tardes.